Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Ana María, soy fundadora de Tierra Elqui Cosmética Natural y Consciente y les doy la bienvenida a este taller del proyecto Ladera Sur. Es un taller de fabricación artesanal de jabones naturales con aceite de oliva. ¿De qué se compone el taller? Son básicamente 3 cápsulas. La primera es del módulo teórico, que de hecho es esta cápsula, y la segunda y tercera, que son que vamos a ver las preparaciones de 2 jabones en cada una. Vamos a comenzar este módulo teórico con diferentes temáticas, ¿ya? La primera es la técnica de producción de jabones. ¿Por qué se llama saponificación en frío y de qué se trata? La técnica de producción de jabones que vamos a ver acá, digamos en este taller, se llama saponificación en frío. Esta mezcla 2 fases, una acuosa y una oleosa. Los jabones que se crean son absolutamente desde cero, no tienen ninguna base y además son productos de origen natural. La saponificación básicamente es un proceso químico por el cual se transforma un cuerpo graso en jabón. Y la técnica se dice además que es en frío porque no utiliza ninguna fuente de calor externa. ¿Por qué además se llama saponificación? Porque viene del latín, que es saponi es jabón y ficare, que es hacer. Por lo tanto, significa producir jabón. La manera más simple que podemos explicar esto es a través de la fórmula o de cómo se compone esta fórmula, que es la fase acuosa o agua y la fase oleosa o de grasas y aceites. Estas dos, la suma, digamos, de estas 2 fases hacen el producto final, que es el jabón. ¿De qué se compone la fase acuosa? Es agua más hidróxido de sodio. Y las grasas son los aceites o mantecas, ¿ya? La segunda temática es la preparación de las fases acuosa y oleosa. De todas maneras, igual esta información está en un documento que van a poder ver también más en detalle, ¿ya? Primero vamos a comenzar con la fase acuosa. Para preparar la fase acuosa mencionamos que se necesita lejía. ¿Qué es la lejía? La mezcla de agua más el hidróxido de sodio. El agua que vamos a usar siempre tiene que ser purificada o mineral, sin gas por supuesto, o embotellada. Nunca puede ser agua de la llave. Y por otro lado está el hidróxido de sodio, que el nombre más común por el que lo conocemos es la soda cáustica. Seguramente se van a preguntar, soda cáustica, ¿eso es con lo que se limpian los desagües, digamos, en las casas? Sí, justamente se utiliza para eso. Y ahí viene la pregunta si es algo tóxico. No, no es algo tóxico. Obviamente si alguien se lo toma así va a resultar tóxico, pero es algo corrosivo, ¿ya? Es algo corrosivo, pero que es lo que permite romper los enlaces de los aceites para que nosotros podamos producir jabón. De cualquier manera, además, es un producto que es biodegradable, por lo tanto, por eso es que se considera natural. Bueno, la fase acuosa siempre la vamos a trabajar con agua fría, nunca puede ser agua caliente, ¿ya? Y una vez que ambos compuestos se mezclan, que es de la fase acuosa al hidróxido de sodio, se va a desencadenar una reacción exotérmica y es ahí donde se libera un aumento de temperatura. Es primordial y fundamental que en esa fase siempre se cuenten con los elementos de seguridad. No es opcional, siempre va a ser necesario, ¿ya? Por otro lado está la fase oleosa, y es que para preparar esta fase se deben colocar siempre a baño María todos los aceites y las grasas presentes. Se puede comenzar siempre con los aceites o mantecas que sean más duros, como por ejemplo manteca de karité, manteca de palma, etc., ¿ya? Y luego se van agregando a esta mezcla los aceites líquidos. Nunca tienen que sobrepasar los 70 grados de temperatura porque si no los aceites pueden perder sus propiedades. Una vez que los aceites y grasas están completamente derretidos y la lejía ya está fría, es donde se realiza la unión de ambas fases, o sea, la saponificación en frío. Siempre debe añadirse la fase acuosa a la oleosa, no al revés.
Se va revolviendo hasta que se obtiene una consistencia pastosa, que es la que vamos a llamar como tercera fase, ¿ya? En esta fase es donde se puede complementar añadiendo flores, pueden ser semillas, esencias, colorantes, etc. Terminado esto es cuando se pasa a verter la mezcla en moldes y se puede tapar con algún papel mantequilla o encerado para que se pueda proteger el jabón en sí. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que esté listo el jabón? Aquí es donde la jabonera se va a enfrentar a su paciencia, porque tiene que ser ideal unos 30 o 40 días mínimo. ¿Por qué? Porque el jabón tiene que reposar o curar para que llegue al pH adecuado de la piel. Cuando recién hemos hecho el jabón, este se encuentra en un pH muy alto, alcalino, que es muy alto para la piel, por lo que puede irritar. Por eso es que tiene que reposar todo ese tiempo para que este baje. Mientras más tiempo tenga el jabón de curado, va a ser mucho mejor en todo lo que es espuma, dureza, acondicionamiento y limpieza. La tercera temática es el equilibrio entre los aceites a utilizar y los tipos de aceites. Existen dos grupos básicamente de aceites, que son los saturados y los insaturados. Los saturados son aceites sólidos a temperatura ambiente y proporcionan espuma, limpieza y dureza. Los más clásicos que podemos encontrar son aceite de coco, manteca de palma, manteca de cacao, cera de abeja, ácido esteárico, entre otros. Dentro de los aceites insaturados podemos encontrar dos grupos. Están los monoinsaturados y los poliinsaturados. Los monoinsaturados son líquidos a temperatura ambiente y proporcionan principalmente acondicionamiento al jabón. Algunos de ellos, o los más conocidos, son manteca de karité, aceite de arroz, ricino, jojoba, canola y, por supuesto, el protagonista, el aceite de oliva. Y por otro lado están los poliinsaturados, que también son líquidos a temperatura ambiente y estos proporcionan mucho acondicionamiento y espuma. Los más conocidos son rosa mosqueta, aceite de soya, sésamo, maíz y girasol o aceite de maravilla. Para poder realizar los jabones tiene que existir un equilibrio o una proporción adecuada entre los tipos de aceites. No se trata de mezclar cualquier tipo de aceite o cualquier cantidad, digamos, de aceite en la mezcla. Tiene que haber una proporción adecuada en espuma, en dureza, en acondicionamiento y también limpieza, ¿ya? No se puede hacer un jabón solo de coco, por ejemplo, porque la fórmula también requiere de los ácidos grasos de otro aceite insaturado o viceversa. No se puede hacer tampoco un jabón solo de girasol, porque este no va a tener dureza y además se puede enranciar muy rápido. La cuarta temática es la importancia del aceite de oliva en los jabones. El aceite de oliva resulta ser muy buen aporte en la realización de jabones, porque a pesar de contener mayor cantidad de ácidos grasos en los aceites monoinsaturados, también contiene ácidos grasos poliinsaturados y también saturados, lo que lo hace un aceite muy completo para la realización de los jabones. Además contiene alto contenido de vitamina E, lo que lo hace muy efectivo contra la piel sensible y la que tiende también a resecarse. Además contiene muchos antioxidantes, entonces también funciona como regenerador para la piel. Nos vamos ahora a la quinta temática, que es la tendencia ecoamigable y cuáles son las propiedades medicinales y cómo esto también sirve como un medio de autosustentabilidad. Los aceites que se utilizan para la realización de jabones entregan propiedades medicinales que contiene cada aceite en sí. Unos entregan humectación, hidratación, pueden ser antioxidantes también, acondicionamiento, etc. Los jabones tradicionales contienen en gran cantidad SLS, que es el lauril sulfato de sodio,
que es la sustancia detergente que efectivamente limpia la piel, o sea, no podemos dudar de eso, pero desafortunadamente no la cuidan. Y son aquí justamente donde los jabones naturales vienen a cubrir esa parte. Además de limpiar, como lo tiene que hacer cualquier jabón, también cuidan la piel. Bueno, además los jabones naturales no solo son un aporte para nuestra piel, sino también para el medio ambiente. El hecho de que contengan ingredientes naturales, esto quiere decir que no contaminan, como sí lo hacen los jabones tradicionales. Cada vez que nosotros nos lavamos las manos o nos duchamos, esos desechos de los jabones, que obviamente se van por el desagüe, eso llega al mar. Y en el caso de los jabones naturales, esos desechos son biodegradables, por lo tanto son ecoamigables con el medio ambiente. Y un punto que también es importante es la autosustentabilidad que pueden tener por el hecho de realizar o de aprender a realizar jabones. Los jabones son un producto que necesitamos a diario nosotros utilizar por un tema de higiene, de limpieza. Especialmente además en el tiempo que estamos viviendo ahora es muy importante para parar, por ejemplo, el contagio del coronavirus, de poder utilizar jabones a diario y mucho más, en mucho más frecuencia que como se hacía antes. Además, estos jabones son más durables que los jabones líquidos. Normalmente los jabones líquidos se pierde aproximadamente un 40% del producto cada vez que nos lavamos las manos. En cambio, los jabones en barra, jabones naturales, no es así. O sea, dura mucho más y por tanto nos va a producir un ahorro en la economía doméstica también del hogar. Vamos ahora al sexto tema, el pH adecuado para la piel. Bueno, nuestra piel es un órgano externo de nuestro organismo que está en constante cambio. ¿Por qué? Porque le afectan tanto factores externos como internos. Externos pueden ser el polvo, el clima, etc. Y internos pueden ser los estados de ánimo, la alimentación, etc. Existen variados tipos de piel. Está la piel seca, grasa, mixta, hipersensible, etc. Pero independiente del tipo de piel, siempre nosotros tenemos que cuidar la piel. Las manos principalmente son parte de nuestro cuerpo donde más se perciben los signos de envejecimiento. Y normalmente no las cuidamos como deberíamos hacerlo. ¿Cómo vamos a saber si el pH del jabón es o no el adecuado para la piel? El pH de los jabones siempre los vamos a medir una vez que estos ya estén listos. Como ya mencionamos, hay que esperar estos 30 días de reposo y cuando el jabón ya esté duro, con la consistencia, digamos, de un jabón en barra, se puede raspar un poco del jabón y se deja en un recipiente con agua de la llave. ¿Y por qué de la llave? Porque nosotros nos lavamos las manos justamente con esa agua. Tomas una tira de pH y la dejas en esta mezcla de agua más jabón. Y con la tira de pH se compara en qué pH se encuentra. Como el pH del agua es 7, o sea neutro, nunca nos va a dar menos que esto. El pH ideal para poder ocuparlo en la piel es entre 8 y 9. Si el pH nos diera 10, es recomendable que se use como jabón de ropa o bien esperar un poco más hasta que el pH haya bajado y el jabón cure un poquito más de tiempo. Fase 7. Los complementos que se le pueden añadir al jabón. Todos los que vamos a mencionar es importante que se coloquen en la tercera fase, que es cuando ya se unió la acuosa con la oleosa, ¿ya? Un primer complemento más clásico que se puede ocupar es las esencias aromáticas. ¿Estas con qué van a aportar? Netamente con algún aroma que uno quiera. Ojo que esto no significa que al aportar, por ejemplo, esencia de melisa, significa que aporte las propiedades que tiene la melisa. Es solamente el aroma. Los colorantes. Se pueden añadir colorantes para darle color al jabón y esto va a depender de la cantidad que se quiera, ¿ya? Sí hay que tener ojo que los colorantes sean hidrosolubles
por lo tanto, hidrosolubles, que es solubles en agua. Esto significa que los colorantes tienen que echarse en la lejía, o sea, en la fase acuosa. Hierba, fruta y semillas. Estos elementos son netamente de decoración al jabón y pueden ser pétalos de flores, por ejemplo, semillas, etc. Pero sí es importante que siempre estén secas o deshidratadas. ¿Por qué? Porque si están frescos, si he hecho por ejemplo un pétalo de rosa que está fresco, eso después cuando el jabón esté en su proceso de curación se puede estropear y lo puede humedecer. Los exfoliantes y arcillas. Se pueden utilizar también arcillas naturales o exfoliantes, como por ejemplo la borra del café deshidratado, para aportar a la regeneración celular de la piel. Y como recomendaciones, no colocarle más de un 2% del total del total del jabón, digamos, pero eso también va a ser dependiendo de lo que cada uno quiera colocar. Y por otro lado están los extractos botánicos. Estos son principios activos que se extraen de diferentes partes de las plantas y esos también van a aportar con la propiedad de la planta misma que se va a utilizar. Ojo sí con los extractos que se deben añadir, a diferencia de todo lo que mencionamos recién, este se añade en la fase acuosa. Si por ejemplo necesito echarle 10 gramos de agua al jabón en sí, a la mezcla del jabón, si yo quiero echarle 2 gramos, tengo que restarle esa cantidad al jabón, o sea, 8 gramos de agua, y 2 del extracto. Hemos llegado entonces al final de este módulo teórico. Espero que les haya gustado, les haya servido. Les recuerdo que igual tienen un documento donde aparecen un poco más de detalles. Y nos encontramos entonces en la segunda y tercera cápsula de práctica, digamos, que es donde vamos a hacer las recetas de los jabones. Así que muchas gracias y nos vemos.